Ya estamos en las postrimerías de la Escuela Internacional de Verano, con extraordinarias conferencias magistrales y por supuesto que el día de hoy no esperamos menos que las anteriores. Hoy tenemos la gratísima visita de la doctora Karina Batiani, quien nos hablará sobre un tema que solo con el título sugiere escucharla. Conocer la realidad para transformarla. Nada es inmutable en esta vida. Para ello contamos con la presencia del señor vicerrector de Extensión y el señor decano de la Facultad de Humanidades. Para dar una bienvenida les dejo con el profesor Denis Chávez, vicerrector de Extensión de nuestra institución. Sí, muy buenos días, doctora Karina Batiani. De salida le damos las gracias por haber aceptado inmediatamente la invitación que le hicimos a este programa. Estimado decano Olmedo García, que este salón de profesores ha servido de sede ya para varias actividades. Le informo acá, doctora Karina, que esta es la quinta conferencia magistral de 6. El viernes clausuramos con, todos están invitados a las 10 de la mañana en el Paraninfo Universitario. Clausuramos también con una conferencia magistral de un invitado de la Universidad de Salamanca. Y los objetivos que nos habíamos propuesto, podemos decir que los hemos rebasado. Ha ido más allá de las expectativas. Esta Escuela Internacional de Verano, que es la tercera versión, pretende convertirse en poco tiempo en un espacio de intercambio de expertos internacionales con expertos nacionales para debatir temas de importancia local como de importancia global, sobre todo el tema de los desafíos de la educación superior, más otros temas. Ayer precisamente en este salón clausuramos un seminario con una experta internacional y con expertos nacionales sobre prevención y combate a la corrupción. Y ahí concluíamos que todos los años, anualmente, debería haber un seminario o un diplomado para que evalúe la corrupción en nuestro país y bueno, y también como un flagelo internacional. Pero además, esta Escuela Internacional de Verano, poco a poco hemos ido viendo algunas iniciativas, como por ejemplo, en cada año tener una universidad internacional invitada de prestancia, que eso nos ayuda a robustecer la actividad y proyectarla. Pero además, estamos viendo esta actividad como una convocatoria que hace la universidad a nivel local, a las otras instituciones, a las otras universidades, y también, por lo menos a nivel de Centroamérica, una convocatoria anual, local y nacional, para que en estas 2 semanas de verano caliente, de calor, verano académico y cultural, la universidad se ofrezca, no solamente como organizadora, sino como un espacio a nivel de las otras instituciones, las otras universidades, las otras instituciones, la misma sociedad civil y también a nivel de Centroamérica. Aquí precisamente tenemos al colega, ¿el nombre completo? Pedro Kiel. Él es su director de vinculación en la Universidad Nacional de Honduras, pero para nosotros, que le llamamos Extensión, él está aquí visitándonos, compartiendo las experiencias que ellos tienen allá, y eso es lo que queremos, que esta actividad se convierta en un centro de radiación, de debate académico, de debate universitario, sobre no solamente temas que
que nos competen a nosotros, sino sobre los grandes temas nacionales e internacionales. De manera, doctora Karina, que acá su presencia ayuda a darle cuerpo, a darle solidez y genera otras iniciativas que deben ir desarrollando este programa anual. Bienvenida, doctora Karina, a nuestra universidad y a nuestro país. Muchas gracias. ¿Quién es Karina Batiani? Doctora en Sociología y Magíster en Desarrollo Regional y Local. Destacada socióloga, catedrática e investigadora, cuenta con un doctorado en Sociología obtenido en la Universidad de Versailles, Saint-Quentin, en Yvelines, Francia. Así es la pronunciación, doctora. Maestría en Desarrollo Regional y Local, Universidad Católica del Uruguay. Tiene una especialización en Sociología Urbana por la Universidad de la República del Uruguay. Posee dominio del inglés, el alemán, el francés, el portugués y el español. Políglota. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay en el área de Metodología de la Investigación y en el área de Relaciones Sociales de Género. Integrante del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1. Es coordinadora de la Maestría en Sociología, Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR. Es consultora de varios organismos internacionales. Autora de numerosas publicaciones, entre las más recientes, Batiani K., Autonomía de las Mujeres y División Sexual del Trabajo en las familias latinoamericanas interrogadas, hacia la articulación del diagnóstico, la legislación y las políticas. Rico y Maldonado, editores, CEPAL, UNFPA, Santiago de Chile, 2011. Batiani K., el cuidado infantil en Uruguay y sus implicaciones de género. Análisis a partir del uso del tiempo, Revista de Ciencias Sociales, DSFC UDELAR, Montevideo, 2010. Les dejo con la doctora Karina Batiani con la conferencia magistral Conocer la realidad para transformarla. Doctora, su auditorio. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto realmente estar hoy aquí y quiero comenzar agradeciendo justamente al vicerrector de Extensión y al decano de Humanidades por la invitación y muy especialmente también a mi amigo, colega e integrante de Claxo, Luis Bonilla, el profesor Luis Bonilla, que sé que estuvo moviendo los hilos por detrás para que todo esto sea posible. Lo sé, lo conozco, así que sé que debe haber movido muchísimos hilos. Luis, muchas gracias. Una alegría verte además porque creí, pero estoy desactualizada, que estabas en México, entonces que no nos íbamos a cruzar aquí en Panamá, así que es un gusto reencontrarte. Gracias también, Luis. Y por supuesto a los colegas vinculados a la red de Claxo, a la red de centros Claxo, que más allá de la conferencia o de la charla que vamos a tener ahora, es uno de los propósitos de mi corta visita, porque vine casi que por 24 horas aquí a Panamá, pero que estaremos de nuevo sobre fines de abril. Uno de los propósitos es que todo este movimiento y esta producción que hay en torno a las ciencias sociales y a las humanidades en Panamá participen también de Claxo. Como ustedes saben, no se dijo en la presentación porque seguramente la sacaron de internet y esas cosas están desactualizadas, entre otras las publicaciones, esas tienen ya varios años, pero no importa. Actualmente, desde enero del año pasado, estoy al frente de la Secretaría Ejecutiva de Claxo. Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Tenemos, por suerte, ya 6 centros miembros de Panamá dentro de la red
Claxo, pero queremos y sabemos que hay base como para que muchos centros más se sumen a trabajar en conjunto en los desafíos que hoy tiene nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que además articula con otras redes que están muy presentes aquí en Panamá, como, no sé dónde ponerlo para que no acople y a su vez me escuchen, como ALAS, la Asociación Latinoamericana de Sociología, que está aquí la profesora Briseida, y como ACAS, la Asociación Centroamericana de Sociología. Pero vayamos al tema que nos convoca, que el título que bien mencionaban al presentarme, conocer la realidad para transformarla, en realidad no tiene ninguna originalidad porque ese es uno de los objetivos de Claxo, ¿sí? El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales trabaja para generar de manera articulada en red entre los que hoy son más de 700 centros que forman parte de nuestra red de trabajo, para conocer de manera crítica la realidad en América Latina y en el Caribe, pero también la realidad a nivel mundial, pero no solamente por el placer de conocer, que es un lindo placer, debemos decirlo, sino por el placer de conocer, pero con la voluntad de transformar, de incidir y de transformar la realidad, y obviamente transformar la realidad no en cualquier dirección. Pensemos también que hoy esta idea de transformación ha sido apropiada desde distintas corrientes teóricas, ideológicas y políticas, transformarla en el sentido de lo que son los principios fundacionales de Claxo, que es el trabajo en torno a la justicia, a los derechos, a la participación y el respeto de la democracia en todos los países de América Latina y del Caribe. Y eso es lo que queremos, transformar esa realidad para tener mayores oportunidades, mayores derechos, respeto a la justicia, respeto a la democracia y, sobre todo, el desarrollo del pensamiento crítico en nuestra región. Entonces, de ahí el título de lo que vamos a conversar hoy, que espero que no sea una conferencia solamente, sino, ojalá, un diálogo, y los invito a que participen una vez que me escuchen un ratito, no mucho, no se preocupen. En primer lugar, creo que tenemos que empezar por preguntarnos sobre la coyuntura en América Latina y en el Caribe, digamos, qué es lo que está pasando. Por supuesto que eso nos llevaría mucho tiempo si lo analizáramos a fondo y en todos sus detalles, pero permítanme unos minutos nada más para caracterizar esta coyuntura que decimos o la llamamos como una coyuntura contradictoria y ambivalente. ¿Y por qué esta idea de contradicciones y de ambivalencias, o de lo que también nos gusta mencionar como el momento actual, tanto para América Latina y el Caribe como para el mundo, de una encrucijada, ¿sí? Encrucijada compleja, encrucijada en el que vemos de manera simultánea distintos fenómenos en el ámbito económico. Quizás ese es el que más sobresale, pero no debería ser el único que enfoca nuestras preocupaciones como cientistas sociales. Fenómenos, decía entonces, en lo económico, en lo ambiental, en lo político, en lo ideológico, en lo cultural, en lo social, y podríamos seguir agregando, pero creo que con esas dimensiones tenemos bastante ya. Complejidad además que nos hace ir más allá, quienes trabajamos en ciencias sociales, de algunos temas clásicos de nuestras disciplinas, como lo han sido la pobreza, la falta de empleo, la concentración de la riqueza, para poder involucrar, sin dejar de lado estos temas que siguen vigentes en nuestra región, pero para poder involucrar otras dimensiones como los derechos humanos, como las desigualdades. Recordemos siempre que estamos en la región más desigual del planeta. Las migraciones, la corrupción, que se mencionaba hace un ratito, la violencia, o mejor dicho, las violencias, ¿verdad? Las distintas formas de expresión de la violencia, la inseguridad, la postergación de derechos para los pueblos indígenas, para una serie de conjuntos de población
algunos minoritarios, otros no tanto, que tienen sus derechos postergados. La ausencia también de institucionalidad estatal en muchos países, la movilización social, y la movilización social con todas las novedades, por decirlo de alguna manera, que nos traen estos últimos meses de expresión de esa movilización social en buena parte de nuestros países latinoamericanos y caribeños. La calidad también de la democracia, las derivas autoritarias de algunos gobiernos en nuestra región, la falta de oportunidades, y podría seguir nombrando dimensiones. Pero nuevamente creo que estos temas son temas que, sumados a los tradicionales de pobreza, falta de empleo, concentración de la riqueza, incluso de la desigualdad, son los temas que nos están desafiando a pensar, y a pensar más allá de lo que ya hemos pensado, a los cientistas sociales. Tenemos también que analizar las transformaciones que se han vivido en nuestra región en la última década, transformaciones que en muchos casos se contraponen, ¿verdad? Transformaciones que, por ejemplo, van en el sentido de transformaciones antielitistas, con perspectivas inclusivas, pero también, y ahí empezamos a ver las ambivalencias, las contradicciones y esa encrucijada que nombraba, el mantenimiento y la profundización de la dependencia de los recursos naturales. El Estado, obviamente, en los últimos años, en la última década, si queremos poner un tiempo concreto, comenzó a ganar sustancia institucional y poder también de regulación, pero, nuevamente, contradicción, el sistema impositivo, el sistema fiscal, el sistema tributario casi no fue modificado o tocado en nuestros países, y se mantuvieron muchas formas de precariedad laboral y muchas formas de precariedad social para nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Y no menos ambivalencias observamos hoy cuando analizamos nuestros países en el terreno de la democracia, o por lo menos del concepto clásico de democracia, y debería decir de democracia liberal, al que estamos acostumbrados en nuestros países. No debemos olvidarnos que este nuevo siglo comenzó en América Latina con lo que se denominó el giro a la izquierda, que fijó obviamente nuevos rumbos, nuevas formas en el tratamiento en sentido abarcativo, lo que denominamos en la teoría social como la cuestión social, nuevas formas también en la participación política y en el reconocimiento de las minorías, y que obtuvo este giro a la izquierda un reconocimiento a nivel internacional. Obviamente estas dinámicas fueron favorecidas por estados que se fortalecían y también por un crecimiento económico importante en el contexto de alzas de los precios de las materias primas, como todos conocemos. Recordemos también, por ejemplo, que mientras la crisis financiera que se desataba en 2007 se hacía sentir en Estados Unidos o en Europa, con las consecuencias sociales del descontrol, si lo podemos llamar así, de los mercados, en América Latina, en ese mismo tiempo, la pobreza se reducía de manera significativa. Incluso en las mediciones más optimistas se hablaba de la reducción casi a la mitad de las situaciones de pobreza en América Latina. Obviamente todo esto en el marco de esa era, como la llaman algunos, progresistas, o de ese giro a la izquierda, que sobre todo, y quiero destacar eso, planteaba una meta de mayor inclusión, de mayor participación política y también de un desarrollo sostenible. En el contexto político actual, ¿sí?, ya no el de hace 10 años o el comienzo del siglo, observamos también contradicciones y ambivalencias, ¿verdad? Por un lado, surgimientos y retornos muy preocupantes de gobiernos de derecha
y de ultraderecha, neoconservadores y neoliberales. Y aquí permítanme un llanto casi en público por lo que acaba de ocurrir en noviembre, a fines de noviembre, en Uruguay, que seguía siendo un bastión progresista, y bueno, y se perdieron las elecciones a manos de un gobierno que ya ha anunciado medidas que nos sorprenden, que van en esta sintonía conservadora y neoliberal. Surgimientos entonces de estos gobiernos de derecha e incluso de ultraderecha con políticas que ya conocemos, políticas sociales regresivas, excluyentes, retrocesos a nivel de los derechos y de las condiciones de vida de las personas que habitan esos territorios. Por supuesto, también en algunos casos con vulneraciones a la institucionalidad y avasallamiento de las libertades y de los derechos políticos y de los derechos civiles. Pero por otro lado, y acá otra vez las contradicciones y las ambivalencias, la permanencia y en algunos casos el resurgimiento o la revitalización de gobiernos progresistas populares a nivel nacional y también a nivel local. Por nombrar solamente dos en los extremos, sin pretender excluir al resto, México, el más reciente, bueno, no, perdón, no es el más reciente, México y Argentina, el más reciente desde diciembre del año pasado, ¿verdad? Por nombrar uno en el norte y uno en el sur, acompañando al resto de los países. Esto también abre una esperanza de transformación o de continuidad en la transformación social en la región. Ahora bien, aún en estas contradicciones, en estas ambivalencias que estaba nombrando desde el punto de vista político, aún a pesar de la mejora de los indicadores en algunos casos a nivel económico y a nivel social en América Latina, hay una constante que todos conocemos y es la persistencia e incluso la profundización de la desigualdad en América Latina y el Caribe. Esto que nos presenta y que nos presenta a quienes trabajamos en el ámbito de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Bueno, una serie de tensiones, de paradojas, de tendencias contrapuestas y un desafío, como decía, a la comprensión de esta nueva realidad con esa intención de transformarla. Encontramos desigualdades que, como bien sabemos quienes trabajamos en este ámbito de las ciencias sociales, no podemos asociar a una variable única o una dimensión única, y generalmente esa variable o dimensión única en algunos análisis suele ser la variable o la dimensión económica, y nos vemos obligados a considerar estas desigualdades de manera multidimensional, no solo con lo económico, sino también con lo social, con lo ambiental, con lo cultural, y así seguir sumando entonces todas estas dimensiones para entender lo que está ocurriendo en nuestra región. Estos niveles de desigualdad representan, desde mi punto de vista, uno de los obstáculos principales al ejercicio de los derechos de las personas que habitamos Latinoamérica y el Caribe, a la ampliación de la ciudadanía y, por supuesto, también a la consolidación y la ampliación de la democracia en nuestros países. Sabemos muy bien que en nuestra región las oportunidades de desarrollo están muy ligadas a dónde hayamos nacido, al sexo que tengamos, al grupo étnico al que pertenecemos, a la religión o a la orientación sexual, por nombrar algunas de esas condicionantes. Sabemos también, por supuesto, que la desigualdad de ingreso es una dimensión significativa, pero esa desigualdad no debería, o esa dimensión de la desigualdad, no debería opacar otras dimensiones igual o más significativas, como la dimensión de género, la dimensión vinculada a la orientación sexual, a la raza, al grupo étnico, a la religión, a la situación geográfica, a los territorios, etc. Sigue siendo un desafío también la temática, como decía al comienzo, de la pobreza y de la pobreza extrema en nuestra región, así como la reducción de las desigualdades.
Sabemos que, bueno, depende de la medición que tomemos, pero podemos decir en términos generales que cerca de la mitad de la población de América Latina y el Caribe aún vive en condiciones de pobreza o es vulnerable muy rápidamente a caer en situaciones de pobreza. Por ejemplo, para mostrar esta vulnerabilidad, los últimos datos que reveló la CEPAL en su informe del panorama social muestran que la clase media vulnerable a caer en situación de pobreza representa el 40% de la población latinoamericana y caribeña. Entonces, estas cifras nos van hablando de la magnitud de este fenómeno en nuestra región. Sabemos también que en estos tiempos, un discurso dominante ha centrado los análisis y en muchos casos el trabajo de quienes estamos en las ciencias sociales en los efectos, los porqué, los impactos, las causas y las consecuencias de la crisis económica. Creemos que es muy importante tener esa mirada, es decir, todos esos análisis que se han hecho, pero que no podemos postergar más colocar la mirada como cientistas sociales en una dimensión que hemos dejado de lado o que hemos trabajado menos. Seguramente algunos la han trabajado mucho, pero estoy hablando como conjunto, ¿sí?, que son las fisuras a nivel del orden cultural y a nivel del orden político, que por supuesto están dando señales de agotamiento y de necesidad de revisar esos postulados para que realmente bueno, los proyectos de desarrollo, las propuestas que se planteen tengan cierta continuidad. Estas fisuras, además, en el orden de lo cultural, de lo político, están afectando nuestras condiciones como ciudadanos, están afectando nuestras libertades y no le hemos prestado la atención suficiente. Y por estas fisuras en el orden de lo cultural y de lo político, en muchos casos también hemos perdido conquistas que creíamos a esta altura irreversibles en América Latina y en el Caribe. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, por nombrar quizás el escenario más dramático en este momento en la región. Tenemos también, más allá de los regímenes relativamente estables desde el punto de vista democrático, con excepciones, pero estoy hablando siempre en un panorama regional, ¿verdad? Regímenes relativamente estables desde el punto de vista de la democracia representativa y los ciclos electorales que podemos considerar regulares en nuestra región. Vemos también con preocupación en el marco de esos regímenes democráticos y representativos, algunos déficits en la calidad de las instituciones políticas. Por ejemplo, cuando nos planteamos lo que se conoce como los sistemas democráticos capturados o las políticas públicas capturadas. ¿De qué estoy hablando en este punto específico? De una investigación que realizamos en conjunto Claxon, ¿verdad?, y Oxfam en torno a este fenómeno de las democracias capturadas por quienes, por sectores dominantes que refuerzan la dinámica justamente de producción y reproducción de las desigualdades y degradan la calidad de vida de la mayoría de la población en nuestras regiones. La forma de expresión de estos sistemas democráticos capturados por los sectores dominantes, por los sectores que ejercen el poder en nuestros países, es particularmente capturar las políticas públicas, captura que se hace tomando dispositivos e instituciones que deberían ser o que son consideradas como parte de lo común, lo colectivo en nuestros países, para mantener determinados privilegios y determinadas posiciones y formular políticas en beneficio de unos pocos y no en beneficio de toda la población. Allí asistimos
a la producción interesante de una serie de discursos sociales y de discursos públicos que legitiman estas formas y consagran de una manera casi natural la forma de ejercer estas políticas públicas capturadas. Pero además invisibilizan realidades, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género, con, por ejemplo, el cuidado dentro de las temáticas de género, que queda totalmente invisibilizado y naturalizado. Se ocluyen discusiones, ¿sí?, como las vinculadas a la redistribución de la renta en los países, y buscan responsabilizar, y esto creo que es uno de los temas que nos tendría que preocupar más como cientistas sociales, a determinados grupos por ese malestar y por la degradación de las condiciones de vida de las mayorías. Hoy, dentro de esos grupos a los que se responsabiliza y se estigmatiza, hay muchos, pero quiero destacar principalmente dos: los migrantes y las mujeres, ¿verdad?, que pasamos a ser el peligro público número 1 en muchos de nuestros países. Y si son mujeres migrantes, peor todavía desde esta lógica. Por supuesto que hay otros, pero destaco estos dos como los culpables, entre comillas, de ese malestar. Y también, ¿por qué no?, las responsables y los responsables de los, y así los llaman, estallidos, que de estallidos no tienen nada, ¿verdad?, son formas de movilización muy legítimas, los estallidos sociales o de protesta que observamos, por ejemplo, en el caso de Chile, pero no solamente. Estos mecanismos, además, se complejizan, y ahí estamos interpelados todos y todas quienes estamos en esta sala, que supongo que nos dedicamos a las ciencias sociales. Estas formas se complejizan por medio de mecanismos de control del conocimiento, o de lo que se llama el velo técnico, o el disfrazar estas formas de captura de las políticas públicas con discursos tecnocráticos, ¿sí?, con supuestos avales técnicos para implementar estas formas de control. Creo que los ejemplos aquí son muchos. Si quieren, después en el diálogo podemos volver sobre alguno de ellos en distintos países. No los voy a desarrollar ahora por razones de tiempo. Además, nos encontramos en este proceso en un momento donde son muy claras las demandas de reconocimiento de las identidades culturales, ¿sí?, la fisura de la que hablaba en el orden cultural y político, a la que no hemos prestado atención, y que en muchos casos, y esto es una interpretación personal, ¿verdad?, no quiero comprometer a Claxo en esta afirmación, está por detrás probablemente del fracaso de alguna de las experiencias progresistas en nuestra región. Estoy pensando en Argentina, en el ciclo anterior, estoy pensando en el fracaso en el caso de Uruguay. Decía que estamos en un momento en que, junto a las demandas de reconocimiento de identidades culturales, también vemos algunos fenómenos que ponen en cuestión el horizonte de sociedades basadas en la convivencia pacífica de las diferencias, la expresión de las violencias a las que refería antes. Y esto pone también en cuestión la construcción de las democracias, y de las democracias ya no en el sentido exclusivamente de la democracia liberal como estamos acostumbrados, sino de lo que deberíamos empezar a incluir en nuestras reflexiones, que son las democracias pluriculturales, ¿sí? Los fenómenos que vemos en nuestros países de incremento de la intolerancia, de segregación en las ciudades, de pérdidas de libertades democráticas en nombre supuestamente de nuestra seguridad o para combatir la inseguridad, la criminalización de las migraciones, los culpables nuevamente, los migrantes, ¿verdad?, el desconocimiento de diversidades y autonomías, o los conflictos que se están generando
con la expresión de las libertades religiosas o las libertades en general en nuestros países. Entonces, trabajar en torno a esta idea de la construcción de democracias pluriculturales. Entre todo esto, que pretendía, no sé si lo logré, pero pretendía dar un pantallazo de lo que está ocurriendo a nivel político en nuestra región, desde Claxo hemos decidido, además de trabajar con los ejes que seguramente muchos conocen y a los que no les invito a conocerlos en nuestra página web, ¿sí? Además de atender esos ejes, que son los ejes en torno a la democracia, los derechos humanos, las libertades, la justicia, etcétera, etcétera, hemos decidido priorizar en este año 5 temas, que no quiere decir que son los únicos temas con los que vamos a trabajar, quiere decir que los vamos a priorizar, ¿sí? El primero de ellos tiene que ver, y responde a este contexto político que mencionaba, con las violencias, ¿sí?, en plural, nuevamente, y particularmente dentro de esas violencias, la violencia de género, la violencia hacia las mujeres en nuestros países, que sabemos que sigue siendo uno de los problemas principales, sin excepción, en todos los países de América Latina y el Caribe, sin excepciones. Violencias de género y también las otras dimensiones de la desigualdad de género. Bueno, no me voy a detener aquí en mostrar cómo las desigualdades de género siguen afectando a las mujeres latinoamericanas y caribeñas, pero sí me quiero detener en la mirada particular, más que la mirada, el énfasis particular que han puesto justamente los sectores conservadores en su amplio espectro sobre este tema, ¿verdad? Proclamando cuestiones como la ideología de género, proclamando cuestiones como el antifeminismo, ¿sí?, denominándonos a quienes trabajamos, yo trabajo en el feminismo desde que tengo memoria, ¿sí?, como ya no somos feministas, sino que somos feminazis, ¿sí?, con lo que... Sí, se ríen, pero eso nos dicen todos los días y revisen la prensa y lo van a encontrar y Panamá no es la excepción, ¿verdad? Bien, cómo desde los sectores conservadores se ha puesto particular empeño, ¿sí?, en colocar este tema como uno de los temas, o mejor dicho, colocar a las mujeres, como decía antes, como las responsables de todos los males que enfrentan nuestros países. Con el concepto de ideología de género, que si alguien sabe lo que es, le voy a agradecer que en el espacio que tenemos de intercambio me diga de qué se trata, porque si hay algo que han hecho bien es no definir qué es la ideología de género para esos sectores, ¿sí? Tirarlo así como un concepto vacío, y suelen ser los conceptos vacíos porque no se pueden discutir, porque no se pueden deconstruir y porque no se pueden, construir alternativamente los que, logran estos efectos. Entonces, con el concepto de ideología de género y también criminalizando todas las expresiones de la diversidad o de las diversidades, y eso se ha fortalecido en los últimos años. Por eso vamos a trabajar de manera particular y priorizada en torno a este eje. Las violencias, todas ellas, la violencia de género y las desigualdades de género, con un énfasis muy particular. En segundo lugar, también creemos importante, y cuando digo que Claxo va a trabajar en esto, quiere decir, bueno, todos los que formamos parte de Claxo, los grupos de trabajo, ¿verdad? Y ojalá toda la comunidad de cientistas sociales, porque estos no son desafíos solamente para Claxo, sino que creemos que son los desafíos que enfrentamos los cientistas sociales en materia de conocimiento. En segundo lugar, los procesos de inestabilidad política, por las razones que mencioné antes, ¿verdad? Claramente estos procesos que debilitan las políticas públicas, que debilitan la capacidad del Estado y amenazan, y aquí lo digo porque estamos también estamos en una universidad y creo que este es uno de los desafíos principales,
estos procesos de inestabilidad política en la región también amenazan el desarrollo del conocimiento. El desarrollo del conocimiento particularmente en las universidades y en las instituciones de investigación públicas, que dependen además de fondos públicos, ¿sí? Sea porque hay restricciones políticas, porque hay restricciones presupuestarias o porque hay restricciones, como observamos en muchos países, lamentablemente Brasil vuelve a ser el ejemplo, pero no es el único, a la libertad intelectual y al ejercicio profesional de los cientistas, de los y las cientistas sociales. Entonces, estos procesos de inestabilidad política también estarán en el eje de nuestra atención. En tercer lugar, todo lo vinculado al ambiente, ¿sí?, y al cambio climático, a la crisis ambiental, como la llaman algunos o algunas, y mostrar, digamos, cómo las sociedades latinoamericanas y caribeñas están sufriendo de manera directa las consecuencias, todas las consecuencias, pero nos interesa focalizarnos en las consecuencias sociales de este problema ambiental y del cambio climático. No tengo que decírselos, porque estamos en esa región, que justamente es en Centroamérica, es en Caribe, donde estos temas impactan con mayor contundencia, o sea, los temas vinculados al ambiente y el cambio climático. En cuarto lugar, y por supuesto que todos ellos están relacionados entre sí, los procesos de migración y movilidad humana que observamos en nuestra región. Este es un tema de gran impacto en la realidad contemporánea, nuevamente en toda nuestra región, pero particularmente en Centroamérica y en Caribe, este tema de la migración y la movilidad humana. Decía que todos los temas se relacionan entre sí porque sabemos muy bien por qué se dan estos procesos de migración y de movilidad humana, los impactos que esto tiene en las desigualdades, los impactos que tiene en dimensiones como la de género, ¿verdad?, en dimensiones como la violencia. Estos procesos en muchos casos acentúan las desigualdades sociales, la expresión o las formas de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, estos cuatro temas y un quinto, que lo voy a mencionar dentro de un ratito, no ahora, son ejes centrales de trabajo para el Consejo Latinoamericano y creemos que deberían ser ejes centrales de la preocupación de cientistas sociales en nuestra región. Justamente porque los desafíos que se nos presentan para las ciencias sociales y para las ciencias humanas en esta coyuntura tienen que ver con eso que mencioné al inicio, con la complejidad que atravesamos como región, con la encrucijada, con la complejidad, con las contradicciones, con la ambivalencia. Y frente a un panorama complejo, ¿sí?, frente a un panorama ambivalente y contradictorio, no podemos plantearnos soluciones simples y tenemos necesidad de plantearlos los nuevos desafíos en términos de la comprensión. Y esos nuevos desafíos ante las desigualdades multidimensionales y ante estos procesos complejos e inestables desde el punto de vista político, necesitamos herramientas de análisis, herramientas de comprensión que sean multidimensionales, que sean transversales y que sean también interdisciplinares. Esto se dice muy fácil, son 3 palabras, pero todos quienes lo hemos intentado sabemos la complejidad que implica. La multidimensionalidad, trabajar transversalmente y de manera interdisciplinar. Creo que hay buenos ejemplos en la región en este sentido, pero necesitamos profundizar siempre saliendo de nuestros marcos disciplinares. Yo provengo de la sociología, pero poco importa de dónde proviene cada uno para tener este ejercicio de diálogo con estas 3 condiciones. No podemos pretender entender
comprender lo que ocurre en nuestra región, sino es en base a estos 3 principios. Y justamente por esos 3 principios, el quinto tema que consideramos como prioritario para nuestra región y para nuestro trabajo como cientistas sociales hoy en día. Y ese tema es el que está vinculado a la evaluación académica o a la evaluación científica o a la evaluación de las actividades de investigación en las ciencias sociales, ¿sí? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con todo lo anterior? Tiene mucho que ver, porque la forma en que hoy estamos siendo evaluados no responde de ninguna manera a los patrones de nuestras disciplinas, a las tradiciones de nuestras disciplinas y a los objetos de estudio con los que nosotros trabajamos. Estamos siendo víctimas de patrones patrones de evaluación, ¿verdad? De algunos patrones también, pero de patrones de evaluación estoy hablando en este caso, de patrones de evaluación que provienen de otros campos científicos y que nuestras universidades y nuestros sistemas científicos han adoptado de manera acrítica, es decir, sin cuestionarlo, y nos lo imponen a todos nosotros. Entonces, no eres más cientista social si no publicas una X cantidad de papers al año en determinado tipo de revistas, en determinado tipo de idiomas, ¿sí? El español, por supuesto, no. Y con determinado nivel de impacto. Bueno, muy bien. El diagnóstico sobre este problema es muy amplio, se ha discutido mucho, Claxo lo ha trabajado desde siempre, pero queremos pasar del diagnóstico a la acción, es decir, a proponer alternativas de evaluación para la investigación de las ciencias sociales y humanas. Queremos, por lo tanto, cuestionar esa lógica de gestión y de producción de saberes que está muy asociada a la productividad y al rendimiento y a patrones exógenos a nuestras disciplinas. Sabemos que son muchas las voces críticas que se han alzado en la región contra esta forma de evaluación. No hay país que visitemos y que dialoguemos con los cientistas sociales donde esto no emerja, y particularmente es una preocupación para los jóvenes cientistas sociales, los que están en el inicio de sus carreras, ¿sí? Entonces queremos colocar este tema como un eje central de trabajo, pero nuevamente también con la idea de producir transformaciones en este campo, pensando políticas científicas alternativas, que por supuesto, por alternativas no son menos rigurosas, que sean rigurosas, pero que estén basadas en la responsabilidad pública, en el pluralismo y en la solidaridad, entendiendo que el conocimiento es un bien público. Ese es el principio de base. Es decir, todos aquellos que entiendan que el conocimiento es un bien privado o mercantil, bueno, estamos hablando de otra cosa. Desde ese principio del conocimiento como un bien público, estamos impulsando entonces estas propuestas que básicamente se proponen discutir 3 elementos, ¿verdad? En primer lugar, ¿cuál es el sentido de la evaluación? ¿Sí? ¿Para qué evaluamos? ¿Cuál es el sentido de que nos evalúen y de que tengamos evaluaciones rigurosas? ¿Con qué criterios? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuáles son los criterios? Y también, ¿cuáles son los indicadores o los instrumentos de medición para ese sentido y para ese criterio de la evaluación? Obviamente, el sentido está vinculado a la misión institucional de Claxo, que como dije siempre ha trabajado en torno a este tema, y necesitamos generar consensos en torno a ese sentido de la evaluación, que no sea solamente un procedimiento técnico, sino entender que es también un procedimiento político, donde se determinan definiciones que marcan la agenda de investigación de las universidades, de los grupos y de los sistemas de investigación en nuestro país. Eso implica discutir la orientación, ¿sí?, que se le va a dar, las propuestas, los escenarios, los actores, en fin, un conjunto importante, en base a criterios que creemos que deben ser criterios de solidaridad,
de indagación crítica de la realidad y de pluralidad de perspectivas en la investigación social, articulando distintos tipos de conocimiento y de saberes, ¿sí? No solamente lo que hoy se denomina o se entiende como conocimiento científico, entre comillas, pasar a prácticas de cooperación, de investigación cooperativa a nivel regional y articulando la investigación, la docencia y la extensión en este sentido. Y también incorporando, por supuesto, la perspectiva de los movimientos sociales en esta producción de conocimiento. Para esto estamos discutiendo instrumentos. Hemos comenzado el trabajo el año pasado, octubre, noviembre, se me mezcla un poco los meses, en Ciudad de México, y hemos conformado lo que se llama el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, donde Claxo articula, mueve, pero son muchos los actores que están por detrás de esto, especialmente el CONACYT mexicano y el CONICET de la Argentina, entre otros, y seguiremos trabajando en esa dirección. Y por supuesto estoy diciendo esto aquí para que ojalá actores y actrices relevantes de las ciencias sociales panameñas se sumen a este proceso de discusión. Y algunos otros que no sé su nacionalidad, son venezolanos, pero a esta altura son mexicanos, panameños por adopción y diría latinoamericanos por vocación, ¿no? Estoy pensando en ti, concretamente Luis, en este proceso. Decía al comienzo que justamente el objetivo nuestro es comprender para transformar, y esto de la investigación también implica un desafío en esa dirección. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que se nos plantean para Claxo? Es decir, ¿cómo estamos, mejor dicho, respondiendo a estos desafíos desde Claxo? A estos desafíos en el ámbito político que mencioné al comienzo, en el ámbito de lo que son los problemas o los temas desafiantes de investigación. Bueno, Claxo lo que hace es trabajar consolidando redes de investigación que se basan en evidencias, justamente para producir herramientas que permitan la transformación de la realidad. El instrumento principal, y en el que seguramente muchos de ustedes participan, son los grupos de trabajo de Claxo, pero no es el único. Y quienes no participen están invitados a hacerlo, a sumarse a la propuesta de los grupos de trabajo, ¿sí? A sumarse también como centros Claxo desde Panamá. Primer forma de responder a estos desafíos, entonces, consolidando esas redes, lo que nosotros le llamamos consolidando nuestros grupos de trabajo. Segundo, tratando de tender puentes entre la academia, el campo científico, el campo intelectual, las políticas públicas y los movimientos sociales, nuevamente para lograr incidencia a nivel social efectiva. Allí los programas que tenemos son nuevamente los grupos de trabajo, las becas de investigación. Permítanme pasar, ya he pasado varios avisos, pero permítanme pasar uno más, que hay varias convocatorias abiertas en este momento en la página de Claxo que ofrecen apoyo para el desarrollo de la investigación en el área de cambio climático, en el área, bueno, en todas las áreas que nombré, están las convocatorias y van a seguir estando a lo largo, van a seguir apareciendo a lo largo del año. Y también con las escuelas de posgrado, ¿sí? Escuelas de posgrado donde justamente quienes están en el campo científico, quienes están en las políticas públicas, quienes están en los movimientos sociales participan. La última experiencia, la próxima va a ser en unos días en República Dominicana, pero la inmediatamente anterior fue justamente en La Habana, en el mes de octubre, donde hicimos 4 escuelas de posgrado en simultáneo, reuniendo público, estas personas de políticas públicas, movimientos y campo académico. Tercer forma de responder a estos desafíos, preocupándonos y mucho sobre cómo promover condiciones de trabajo para quienes
somos investigadores, investigadoras en las ciencias sociales y humanas. Y muy especialmente cómo generar condiciones para ir reproduciendo la masa crítica de cientistas sociales en nuestra región. Es decir, para aquellos jóvenes que se están acercando a las ciencias sociales en sus distintos niveles de formación. Allí hay muchas medidas que si quieren después les puedo contar, pero es una de las preocupaciones principales. Y esto que dije hace un ratito de la evaluación también se relaciona con esto, porque bajo la forma en que estamos siendo evaluados hoy, francamente, las condiciones de trabajo para quienes integramos los sistemas de investigación países son dramáticas, ¿verdad? Porque no nos dejan pensar en lo que queremos pensar, sino que se nos impone qué es lo que tenemos que pensar en función de dónde lo tenemos que publicar y cuánto tenemos que producir en el año, a riesgo, si no, de quedar desempleados o desvinculados de los sistemas de investigación. Preocuparnos, en cuarto lugar, también por la formación de los jóvenes en las ciencias sociales. Aquí me detengo un minuto porque hemos visto, lamentablemente en el contexto regional, que se cierran oportunidades de formación en el área de las ciencias sociales, en muchos casos en los países que están en estos procesos neoconservadores, neoliberales, etcétera, como ustedes los quieran caracterizar, que ven en las ciencias sociales una amenaza y cierran espacios de formación, sobre todo de posgrado. Entonces, desde Claxo hemos decidido duplicar la oferta de formación, retomando una vieja tradición que creemos indispensable para cualquier cientista social, que es la formación de excelencia en metodología de la investigación. Sin metodología, sin herramientas, ¿verdad? Buenas herramientas metodológicas, poco podemos hacer en el campo de la investigación. Entonces hemos decidido duplicar nuestra oferta, la pueden ver en la página, no me voy a detener en ella ahora, pero está abierta a todos aquellos que quieran sumarse a estas propuestas. También apoyando las posibilidades de desarrollo científico y académico de los grupos con menos oportunidades, los jóvenes, las mujeres jóvenes dentro de los jóvenes, las personas afrodescendientes, las personas del medio rural, las personas indígenas, los jóvenes de los sectores populares, etcétera, etcétera. Y por último, defendiendo y profundizando nuestra batalla en torno al acceso abierto y la democratización del conocimiento. Bueno, esta es una bandera tradicional de Claxo, siempre desde sus 50 años de existencia ha defendido que el conocimiento tiene que ser abierto, porque el conocimiento es un bien público y por tanto tiene que ser abierto y estar disponible para todos y para todas. Nuestra biblioteca virtual, que si no la conocen les invito a que la visiten, porque allí se reúne, es la mayor biblioteca virtual de la producción latinoamericana y caribeña en ciencias sociales, por supuesto también de personas, autores, autoras fuera de la región, pero sobre todo es el acervo más importante de la producción de nuestros cientistas sociales de todos los tiempos en acceso completamente abierto, gratuito y sin restricción de ningún tipo. Y eso lo vamos a seguir profundizando y defendiendo. También decir, ya lo detallé, esto de construir los criterios para una nueva evaluación académica y científica, así que ahí no me detengo. Finalmente, y para no abusar de vuestra paciencia, decir que también para abordar estos desafíos entendemos que es necesario profundizar el entendimiento, el conocimiento de la igualdad, pero no de cualquier igualdad, sino justamente de la igualdad como reconocimiento e integración, no solo quedarse en el reconocimiento, ¿verdad?, de las diferencias, ¿sí?, para apostar a aquello que nombraba como las democracias pluriculturales. Parece un elemento clave y sin detenerme en este desarrollo, debo decir que en particular el feminismo
a quienes nos hemos dedicado a ese campo de investigación nos ha enseñado, y mucho, tenemos mucho para aprender de la teoría feminista en este desafío del reconocimiento de las diferencias en la construcción, reconocimiento e integración de las diferencias en la construcción de la igualdad, ¿sí? También pensar el desafío de seguir construyendo esa propuesta crítica y esa propuesta emancipadora, con una mirada que creo que ha estado ausente, o que ha estado ausente en la corriente principal del pensamiento social latinoamericano y caribeño, que es incorporar una mirada y una mirada alternativa sobre nuestros modelos de convivencia, es decir, colocar las relaciones cotidianas y los modelos de convivencia que nos damos unos y otras en el centro de la discusión de esa propuesta crítica y emancipadora que requiere América Latina y el Caribe. Y justamente esta idea de colocar los modelos de convivencia me lleva a uno de los postulados que creo esencial como desafío en este momento, que es colocar la dimensión política de la vida cotidiana en el centro de nuestra preocupación, en el centro de nuestros análisis y en el centro de nuestras propuestas, porque a veces lo colocamos como preocupación, como análisis, pero no necesariamente en nuestras propuestas. Nuevamente, aquella vieja consigna feminista, ¿verdad?, de lo personal es político, ¿sí? Bueno, adquiere vigencia en esta propuesta de colocar la dimensión política de la vida cotidiana en el centro de nuestras preocupaciones. Creo que de esa manera podremos tener acceso a nuevas dimensiones de la ciudadanía y a nuevas dimensiones para problematizar la democracia, como refería al comienzo. Esto nos obliga también a discutir el pacto social que hemos establecido en cada uno de nuestros países, el pacto social que podemos hablar, si es que podemos hablar de un pacto social a nivel regional. Y eso, si somos responsables desde el punto de vista del ejercicio de nuestra condición de cientistas sociales, nos obliga también a una crítica profunda, no ligera, una crítica profunda de los presupuestos metodológicos y de los presupuestos epistemológicos que nos han dominado durante siglos en esos pactos sociales en los que nos hemos construido como varones, como mujeres en nuestra región latinoamericana y caribeña. En definitiva, de lo que se trata, el desafío que tenemos hoy es de entender lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en América Latina, hacia dónde vamos y qué podemos hacer, y esto es lo que a mí más me preocupa en particular, qué podemos hacer para construir alternativas democráticas, realmente democráticas, que superen los modelos de exclusión y que amplíen, que permitan reducir las brechas que hoy se están ampliando de desigualdad en nuestra región. Desigualdades, como ya dije, que no son solamente económicas, sino que involucran todas las demás dimensiones. Les agradezco que me hayan escuchado y quedo abierta al diálogo.